Muy bien, señor vicario. Señor Pastor, Padre Celestial, gracias por tus bendiciones y protecciones, por permitirnos reunirnos hoy en clase para aprender de tu santa palabra y poder compartirla con nuestro pastor, tus enseñanzas, para tu gloria eterna. Especialmente nuestro hermano Julio tenga la seguridad de la salvación y perdón de pecados cuando esté preparado para recibir la Santa Cena en el culto de oración a nuestro Señor y Dios nuestro. En Cristo oramos y confiamos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pedro. Julio, vamos entonces a un concepto que es adiáfora y ceremonias eclesiásticas. ¿Entienden lo que es la diáfora en la iglesia? No, si me lo puede explicar, por Ya, favor. sí, sí, básicamente hablamos de que dentro de la doctrina y del orden eclesiástico hay cosas que Dios nos manda explícitamente a través del Evangelio, ¿verdad? Pero hay otras cosas, por ejemplo, que no están mandadas y a esas le llamamos adiáfora. Te pongo un ejemplo. Dios dice que no hay que robar, claramente, es parte de la ley de Dios, ¿verdad? Pero Dios no dice nada si debemos, por ejemplo, andar en auto o no andar en auto. Una de las razones quizás es porque los autos en esa fecha no se habían inventado claramente, ¿no es cierto? Pero es el problema con muchas iglesias que empiezan a poner norma sobre norma, ¿verdad? No, es que la mujer tiene que ir a la iglesia con vestido largo porque no puede ir con un vestido corto. Tiene que ir con un vestido hasta los tobillos, si no está cometiendo pecado. ¿Dónde lo dice la Biblia eso? En ninguna parte. Entonces, puede ser que las personas se pongan de acuerdo en determinadas cosas, es posible, en orden, qué sé yo, pero lo importante es no poner ley donde no hay ley. Entonces, en la diáfora hay cosas que no tienen importancia. Por ejemplo, persignarse, la señal de la cruz, la vemos como muy propia de los católicos, ¿cierto? ¿Es para ti también así, Julio? Antes lo veía así, ya no. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque si alguien quiere persignarse cuando estamos en la invocación en nuestro culto, no tiene nada de malo. No es nuestra costumbre, es cierto. Y quizá por ser costumbre hemos perdido, yo habitualmente no me persigno nunca, ¿ok? Más bien hago la señal de la cruz para los demás y para mí también, por supuesto, pero no como persignarme directamente. Pero como te digo, eso no tiene nada de malo, esa es una diáforo, es decir, es posible hacerlo como no, no hay ningún problema, ¿ok? Lo importante aquí es que la señal de la cruz no debe tomarse, por ejemplo, como un amuleto, ¿ok? Ah, no, es que yo voy a hacerle la señal de la cruz a mi hijo para que sane. Ah, no, es que yo voy a hacer la señal de la cruz para que los demonios se alejen. ¿Se alejan por la señal de la cruz? ¿Tu hijo sana por la señal de la cruz? Claramente no. Si conseguimos algo, lo vamos a conseguir por fe. Si vamos a pedir algo, lo vamos a pedir en oración, pero siempre en la buena voluntad de Dios, que sea su voluntad y no la nuestra, claramente. Sí. Pedimos lo mejor, claramente. Entonces ahí es donde está lo adiáforo. Lo adiáforo para nosotros debe constituir algo que se puede o no se puede hacer, pero cuando vemos que por confesión de fe hay algo que las otras personas lo están tomando, como decía, como un amuleto, decimos no, no hacemos la señal de la cruz. ¿Me entienden el punto? Sí. Y no la hacemos no porque sea algo
que está condenado o algo que está mandado por Dios. No, lo hacemos porque las personas que lo hacen están tergiversando el hecho de hacer algo que, aunque es adiáforo, está bien, no hay ningún problema hacer la señal de la cruz, ¿verdad? Como una manera de comenzar una oración, comenzar un culto, como una manera reverente, como si da lo mismo estar de pie o de rodillas. Pero si tú quieres estar de rodillas de manera reverente, está bien. Pero si tú quieres estar de rodillas porque consideras que eso es una obra y que tienes que sufrir para ganar la salvación, ándate al infierno. ¿Me entienden el punto? Sí, sí, correctamente, pastor. Ok, entonces ahí los luteranos tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, vamos a tomar una cerveza. Hay una persona que es alcohólica. Preferimos no tomar nada para evitar que la persona vaya a caer en tentación. Por tanto, decimos, mejor no vamos a tomar cerveza. ¿De acuerdo? De acuerdo. Espérenme un poquito que me están diciendo que estoy hablando muy fuerte y voy a cerrar la puerta. Un segundo. Lo siento, ese es mi énfasis luterano confesional, que también es adiáforo, pero es parte mía. Vamos a traspasarle un poco de lo fuerte de la voz a Julio para que cuando lea los domingos proyecte su voz y se escuche en todas partes. No, y sabe que yo tengo, perdón, permiso, yo tengo un tono de voz alto, ¿ok? A mí también me dicen en mi casa, baja la voz, baja la voz. Y en la universidad, en mis exposiciones, yo no tenía que hacer mucho esfuerzo, pero lo que pasa es que me ha dado como, me he puesto como que nervioso, ¿entiendes? Entonces, Sí, no, sí te entiendo perfectamente, perfectamente. Pero de a pero poquito anda sí, tratando de sacar la voz porque cuando te edito el culto tengo que subir los volúmenes al máximo, corto el pedazo de cinta y subo el volumen al máximo y vas a encontrar que en el culto tu voz aparece normal porque la pongo a todo volumen. sí, no, 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 sí. ya A mí me pasa lo mismo, a me mí me como, pasa por deformidad de profesión. Yo estoy acostumbrado a hacer clases, a hacer seminarios en gimnasios grandes, a veces incluso compitiendo con la música, y entonces la proyección de voz me sale muy normal y hablar despacio me cuesta en realidad. Así es sí, que bien por eso. vale, Entendemos gracias, entonces el tema de adiáfora, ¿no es cierto? Y sí, terminando el tema, si vemos que ahora una persona dice, no, es que no hay que tomar porque es antibíblico, no debemos tomar ni una gota de alcohol. Mentira. Si Cristo en la Santa Cena tomó vino, ¿ok? Ninguno de los 12 se curó ni hicieron escándalo. Claramente que no. Lo que está mal son los excesos. Entonces, si alguien te dice, no, es que no debemos tomar vino, entonces tú le dices, salud. ¿Entienden sí, el punto? sí, Ya, es un poco lo que conversábamos con Pedro la otra vez, si tenemos que tener algunas cosas como la Santa Cena frente ahí digamos, frente al altar o no, porque las iglesias evangélicas habitualmente suelen no tener nada. Ah, o sea, la cruz y eso, algunas ni siquiera eso. Pero es adiáforo. Si tenemos algo que es bonito, que nos recuerda algo, bien. Entonces, por eso digo, si alguien todavía pregunta por eso, ¿dónde dice la Biblia que en el templo debe estar solamente el altar y no debe haber ninguna otra cosa? qué bien esa explicación, qué bien conoce este concepto, muy Claro, importante. claro. Es importante entenderlo. A veces sí, insisto, para no hacer caer a nadie, es bueno seguir, no hay problema, la costumbre.
Pero insisto, cuando eso se vuelve doctrina, entre comillas, doctrina, entonces ahí hay que ir en contra de eso inmediatamente. Entonces, Julio, la pregunta 109. ¿Entiendes? Espérame un segundo, por favor. ¿Entiende que son adiáforas? Sí, Cosas indiferentes que no son mandadas ni prohibidas por Dios. sí, lo entiendo. Ya, te quedó claro entonces ese tema, perfecto. ¿Acepta que la iglesia tiene libertad en ceremonias que no contradicen las escrituras? Sí, Ok, hay un orden, pero es un orden impuesto por los hombres en realidad. Y no, la Biblia tampoco dice, no, es que el culto tiene que hacerse así o no tiene que hacerse así. Claramente entendemos por la oración, el Padre Nuestro, que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que cada culto comienza con una invocación, ¿verdad? Que es lo importante. Primero llamamos a Dios para que esté con nosotros, aunque sabemos que Dios siempre está con nosotros, pero queremos llamarlo para que esté personalmente en este caso. Y después viene la confesión, absolución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la iglesia tiene libertad para poder cambiar cosas mientras que estas cosas no contradigan a la escritura. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que es vital en nuestros cultos? ¿Qué no podemos nunca sacar? ¿Qué crees tú, Julio? me preguntó a mí. Sí, Julio, sí, te pregunté a ti. Ah, ¿Qué perdón. crees tú que nunca debemos sacar de nuestro culto? Bueno, mire, una de las cosas es alabanza, es alabar a Dios, Ok, ¿ok? perfecto, muy bien. Siempre tenemos que, entre otras cosas, pues también, ella es una, alabar al Señor. Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué otra cosa crees tú, Pedro? Para mí son importantes la lectura, el evangelio y el sermón. O sea, La palabra de nuestro Señor, po. la palabra de Dios. Perfecto. Entonces, para eso estamos en un culto. Ustedes lo dijeron muy bien. Primero para alabar a Dios, para darle gracias, ¿ok? Y para escuchar su palabra, para fortalecernos con ella. Entonces, eso es vital. En un culto de adoración, por ejemplo, en un sermón que se empieza a hablar de política, de la vida social, de cosas por el estilo, no sirve, ¿ok? Eso no es un culto divino. Divino es el culto en donde está presente la palabra de Dios totalmente, en toda su fuerza, ley y evangelio, donde no se quita nada, ¿ok? Por otra parte también, si solamente entregamos evangelio, no, es que el amor de Dios, es que Dios es tan maravilloso, es que Dios es perfecto y nos ama y nos acepta y está siempre con nosotros, también, ¿verdad? Al infierno con ese predicador, porque claramente es necesario ley, reconozcámonos pecadores, aceptemos que somos pecadores y arrepintámonos. Y entonces ahora recibimos el bálsamo del Evangelio precioso de nuestro Señor. ¿Se fijan que hay cosas que son fundamentales y que claramente conocemos doctrinas, iglesias que no lo tienen, que se pierden, que se van a un extremo predicando solo ley, 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 ley? Por ejemplo, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, ley, 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 ley. Todo para ellos, incluso el Evangelio, es ley. O sea, lo que Cristo hizo por ti es que tú tienes que cumplir con eso. Pero si Cristo lo hizo por mí, no, pero usted lo tiene que cumplir también. ¿Ah? Usted también tiene que crucificarse ahí en la cruz como Cristo. ¿Me entienden el punto? Entonces no es así. Y por otro lado, en el otro extremo, estas iglesias pietistas, ¿verdad? Estas iglesias donde solo se enseña evangelio, de amor, de sanidad, de pureza, todo bonito, todo bello.
cortito y apretadito también para no cansar a las personas, por supuesto. ¿Me entienden el punto? Sí, Entonces, de eso tenemos que cuidarnos también siempre. Pero aceptamos que la iglesia tiene libertad. Sigamos. ¿Rechazas imponer ceremonias humanas como necesarias para la salvación? sí, claro. Entendiéndolo perfectamente, es así. Estamos totalmente de acuerdo. No, es que de aquí en adelante, el que no se persigna antes de entrar a la iglesia está desechando a nuestro Señor Jesucristo. No tiene sentido. ¿Ok? ¿Reconoces que en tiempos de confesión ceder en adiáfora puede convertirse en negación de la fe? Claro, Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Del licor, lo que estábamos hablando de a veces ceder en cosas, ¿verdad? Que la otra persona las va a tomar como norma y si no son obligación, no están instauradas por Cristo, entonces, ¿de dónde podemos decir que, por ejemplo, no deberíamos tomar, no es necesario tomar la Santa Cena? ¿cómo? De aquí mismo, ¿ok? Podríamos decir que es adiáforo tomar la Santa Cena. Que sea diáforo. No, no es a diáforo tomar la Santa Cena, No, ¿por qué no es adiáforo? porque, porque entendiendo el concepto de diáforo, la Santa Cena es un sacramento, pues. ¿Y ¿Ok? qué No es significa que algo, sea un sacramento? Pedro, a ver, Que fue expláyate un impuesto, poquito. que fue impuesto por Cristo. Que es un Para, mandato de Cristo. por eso, Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Esto es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Esta es mi sangre, que es dada por vosotros para perdón de los pecados. Entonces, no es adiáforo, es una imposición en amor, por supuesto, como evangelio de nuestro Señor para nuestra seguridad de salvación y de perdón de pecado. Entonces, ¿te das cuenta por qué yo quiero que las personas estudien y puedan tomar la Santa Cena? No es una cosa antojadiza, no, no es que el pastor quiere tener una harta gente ahí tomando la Santa Cena. No, porque realmente es para tu salvación, Julio, y la nuestra, y para perdón de pecado. ¿Ok? sí, Entonces aquí ya lo estamos comprendo. entendiendo la diferencia entre adiáforo. ¿Aceptas que las buenas ceremonias deben servir al buen orden y edificación? Sí, ¿Ok? Entonces por eso de repente no se para alguien ahí y empieza a saltar y que me dio el espíritu y me revuelco en el suelo. Para mí eso no es buen orden ni es edificación claramente. Y que alguien, que Pedro se ponga a hablar en lenguas ahí que nadie lo entienda, tampoco es edificante. Claramente son excesos que algunas personas, o sea, algunas doctrinas, perdón, algunas iglesias lo toman como necesario, porque ahí está el espíritu. Cuando hay hablar en lenguas, ahí está el espíritu. Y Pablo lo expresa claramente, de las lenguas que se habla en la escritura son los diferentes idiomas que hablaron el día de Pentecostés los apóstoles para que los entendieran partos, helenitas, medos, todos los que estaban ahí, griegos, judíos, etcétera, todos los que estaban ahí entendieron a los apóstoles en su propio idioma, como lo contrario que pasó en la Torre de Babel, pero claramente en su idioma, no en un idioma que supuestamente esta gente habla, que es un idioma angelical, dicen. No es así. La Biblia en ninguna parte lo dice. ¿Se dan cuenta cómo reconocemos falsa doctrina? Y cosas que hay iglesias que, por diferenciarse, por hacerlas propias, empiezan a inventar cosas que no son bíblicas. Entonces, al contrario, la iglesia se reconoce porque entiende a la Biblia, entiende la palabra de Dios y, tal como yo les digo cada semana, la guarda. Eso es lo importante. ¿Ok?
A ver, correcto. Entiende que ninguna ceremonia externa puede reemplazar o añadir al Evangelio. Entiendo eso completamente. Ninguna Perfecto, puede ser añadida. claramente, ¿verdad? No tenemos nada más que hacer que predicar el Evangelio. Vamos ahora a la siguiente parte, la parte 13. Vocación cristiana y gobierno civil. ¿Aceptas la doctrina luterana de las vocaciones en familia, iglesia y Estado? ¿Las entiendes primero? ¿Me repite, por favor? ¿Aceptas la doctrina luterana de las vocaciones en familia, iglesia y Estado? Sí. Ok, pero ¿las conoces bien? ¿Las tienes claras o les damos un poquito de eso también? No, no la conozco bien, pero Ya, si me puede dar un pequeño resumen, porque esto de Estado, quiero que usted me lo describa un poco mejor, más claro, por favor. perfecto. Te tengo un... estaba claro que no lo ibas a tener claro y te tengo un PowerPoint para enseñártelo muy brevemente. Ok, así que lo dejamos, pero está claro. Está bien. ¿Aceptas que el gobierno civil es ordenado por Dios para mantener el orden y castigar el mal? Sí, Sí, aunque a veces el gobierno también se pone al lado del mal. Y es ahí cuando nosotros no obedecemos al gobierno civil. Cuando el gobierno civil transgrede la ley de Dios, los cristianos no tenemos la obligación de obedecer al gobierno civil. Es el único momento en realidad. ¿Ok? No por temas políticos, no por temas ideológicos, sino cuando se transgrede en la ley de Dios. ¿Aceptas que el gobierno civil es ordenado? Perdón. ¿Entiendes que los cristianos deben obedecer a la autoridad civil excepto cuando manda pecar? O sea, cuando no obedece la ley de Dios. sí, Ok. correcto. ¿Rechazas el anabaptismo que prohíbe a los cristianos servir como magistrados o soldados? ¿Me puede explicar eso un poco y todo? Sí, perfecto, perfecto. Más resumido, por favor. Es una doctrina... mira, para que me entiendas te la voy a plantear desde otro punto de vista. Los testigos de Jehová prohíben a la gente la transfusión de sangre, porque claramente en la Biblia la sangre es sagrada, se derrama para perdón de pecados, pero si es como dijo Cristo, le dijo a los fariseos, alguien si tiene un hijo enfermo, lo va a dejar en la casa y no le va a ayudar porque es sábado, sábado el día del Señor, que no se podía hacer nada, ¿verdad? O si ve que alguien está en peligro de muerte, porque es sábado no va a hacer nada. ¿Te acuerdas de eso? Sí, Entonces claramente Cristo dijo, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Ok? Si hay una, por ejemplo, si tú vas al culto el domingo, pero tu hija está enferma, ¿tú irías al culto igual? sí. Depende. A ver, y si está Claro, enferma, bien enferma, te no, necesita claro, ahí. claro. No, sí, No, no voy al culto. no, claro. ¿Dios te va a Necesito castigar porque no supervisión. vas al culto? No, porque claramente uno tiene que ayudar primero a la persona que está, oye, si necesita dar... Ahora, si un resfriado, una cuestión normal, no es necesario. Pero claro, si la persona está realmente complicada, necesita un vaso de agua, necesita atención, no voy a ir al culto. Claramente. ¿Ok? Eso no es pecado. Ahora, si no me quiero levantar porque tengo flojera y todo, ahí ya es una cuestión de conciencia. ¿Ok? Sí, Eso, ahí debemos tener cuidado con eso. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces esto es lo mismo. ¿Ok? El anabaptismo prohíbe que el cristiano sirva como soldado porque no puede matar a otra persona. A ver, pero si viene un ejército invasor y va a matar a tu familia, se va a violar a tu hija, a tu señora, tú te vas a quedar con los brazos cruzados, no es que Dios me tiene que ayudar.
No, claramente yo voy a defender mi casa, voy a defender las posesiones que Dios me ha dado, y si tengo que matar a alguien por cuidar mi casa en una guerra, lo voy a hacer. Eso no está penado por Dios. ¿Me entiendes el punto? Sí, Ok, eso es importante. En cambio, los anabaptistas decían, no, 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 no. Nadie puede juzgar, solamente Dios. No, pero si un hombre está preparado para juzgar en la ley civil, en la ley de Dios juzga a Dios. Dios puede ver los corazones nuestros. Pero en la ley civil, un hombre es el que tiene que juzgar, preparado para ello. También hay soldados o personas que nos guardan, carabineros, etcétera. Para eso están, ¿ok? Y si tienen que proteger el orden y tienen que usar un arma porque el otro le va a disparar, la tiene que usar. Está bien. Ah, no, es que el carabinero cristiano se inmola, pone su pecho para que le lleguen las balas. No tiene sentido. ¿Ok? Estamos claros en eso, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a la 120. ¿Reconoces que el cristiano puede servir fielmente a Dios en cualquier vocación legítima? sí, Sí. Perfecto. Una persona que está barriendo, que es un aseador, si barre bien, si hace las cosas con ganas, porque él va a ganar un sueldo. Y él está consciente que en ese minuto después podrá tratar de buscar otro trabajo mejor sueldo, pero si está en un momento dado en un aprieto, tiene que trabajar de barredor. Ah, no, yo voy a hacer las cuestiones a media, no, voy a barrer un poco, porque en realidad, no, yo tengo un título universitario y ahora estoy barriendo, mira, esto no es para mí. Entonces yo no lo hago bien. ¿Es correcto eso? no, no es correcto. Claramente no, ¿verdad? Claramente no. La vocación de uno cristiana se traduce en hacer lo que tengo que hacer de la mejor manera siempre. ¿Ok? Si es la voluntad de Dios que hoy día esté trabajando de barrendero, Dios me va a premiar, estoy seguro, y más adelante voy a tener el trabajo que merezco y para el cual me he preparado y he estudiado también, por cierto. ¿Ok? Esa es la forma de pensar de un cristiano, pero no, ah, no, yo voy a hacer las cosas a medias porque esto no es para mí, yo estoy sobredimensionado para este trabajo. No es la manera. Ok, hablemos ahora de oración, culto e invocación. ¿Aceptas que debemos orar solo a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, Ok. ¿Rechazas la invocación de los santos y ángeles como contraria a las Escrituras? sí, contrario a las escrituras. Perfecto. Ahora, ¿creemos en ángeles? Sí. ¿Sabemos que hay ángeles guardianes? Sí. Pero no oramos a ese ángel, sino que oramos a Dios para que nos proteja a través de sus ángeles. Los ángeles son creaciones de Dios para protegernos. Entonces no le vamos a pedir al ángel que nos proteja, sino que le pedimos protección a Dios, claramente. ¿Sí? Sí, Ok. ¿Reconoces que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres? sí, Así lo dicen claramente las Escrituras, ¿verdad? ¿Aceptas que los santos pueden ser recordados como ejemplos, pero no invocados? exactamente. Perfecto. Es bueno, yo digo, por ejemplo, en Chile tenemos al padre Hurtado, que era cristiano, que lo declararon santo, pero nosotros no creemos que es santo porque lo declararon santo, sino porque era una buena persona y porque obviamente creía en Cristo como su Salvador primeramente y como buena persona. Podemos ver que hizo cosas buenas, el hogar de Cristo, cosas por el estilo, y puede ser para nosotros, sin lugar a dudas, una buena guía, y lo recordamos, un ejemplo, pero no lo invocamos, no vamos a rezar en el nombre de Alberto Hurtado ni de ningún otro santo, claramente. Perfecto. ¿Entiendes que el culto cristiano debe centrarse en la palabra y los sacramentos? Sí. Como decía, eso es lo más importante, ¿verdad? Bien, pasemos a el punto 15, vida cristiana, escatología y confesión. ¿Aceptas que las buenas obras son fruto necesario de la fe verdadera?
Sí, Perfecto. O sea, las buenas obras no son para salvarnos, pero sí muestran nuestra fe. ¿Rechazan la idea de que podemos alcanzar perfección sin pecado en esta vida? sí, Sí, no todos somos pecadores, lamentablemente. ¿Reconoce que el cristiano vive simultáneamente como justo y pecador, lo que llamamos simul justus en peccator? sí, Perfecto. ¿Aceptas la doctrina de la elección eterna por gracia mediante la fe en Cristo? sí, ¿Rechazas el doble predestinarismo? Es decir, el hecho, como lo dicen los calvinistas, que Dios escoge a algunos para salvación y a otros los escoge para el infierno. no, La rechazas, ¿cierto? Ok, entonces eso es contrario a la Biblia, porque Dios dice en Primera de Pedro que Él quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Ahora, si alguno se va al infierno, es porque rechaza. Ese es su libre albedrío. El hombre tiene solamente libre albedrío para rechazar a Dios, no para buscarlo. Es Dios el que nos busca a través del Espíritu Santo y de la fe, de la palabra, para que entonces tengamos fe. Vamos a estudiar escatología y falsas doctrinas, ya estamos casi terminando. ¿Crees en la resurrección corporal de todos los muertos en el último día? sí, ¿Confiesas que habrá cielo eterno para los creyentes e infierno eterno para los incrédulos? sí, ¿Rechazas la doctrina del purgatorio, del limbo y del aniquilacionismo? sí. Ok, ¿sabes lo que son esas tres palabras? Bueno, el purgatorio sí. Y el anicalí, Aniquilacionismo significa que Dios va a destruir a los malos finalmente, ¿ok? No que los va a dejar en el infierno, sino que los va a destruir. Y eso en ninguna parte de la Biblia dice. Pero los aniquilacionistas creen que Dios va a destruir la maldad finalmente. Y eso no es así, claramente. ¿Aceptas que no habrá segunda oportunidad de salvación después de la muerte? sí, acepto. ¿Ok? Es decir, el muerto muerto está. Aunque oremos por él, aunque prendamos velita, aunque nos arrastremos de guata, ¿no es cierto?, 20 cuadras para llegar a la iglesia, el muerto muerto está. Aunque paguemos una fortuna aquí en la tierra para que el alma del difunto se vaya al cielo, si el personaje no creyó antes de morirse, nada que hacer por él. Por eso, en Amor Cristiano, los cristianos queremos predicar la palabra de Dios, queremos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles todo lo que Él nos ha enseñado. Y Cristo dice que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Esa es la razón. Y eso es válido, Julio, para tu familia, para tus hijos, para tus vecinos, para todos. Lamentablemente, el cristiano quiere primeramente que su familia se salve. Por eso predica. ¿Podemos obligar a alguien? No podemos. Pero vamos a hasta el último día intentarlo. Hasta el último día nuestro o hasta el último día de ellos, no sabemos. Pero vamos a estar constantemente predicando la palabra de Dios y diciéndoles que la salvación es importante. ¿Se entiende este amor cristiano por fe? Porque Cristo nos amó primero. Sí, Ok. correctamente. ¿Aceptas que Cristo volverá? Perdón, a ver. Ok. ¿Rechazas el milenarismo, quiliasmo, que enseña un reino terrenal de 1000 años? Me comenta ese concepto, esa definición de... Sí, lo que pasa es que hay algunas iglesias que piensan que no va a haber una segunda venida de Cristo para juicio, sino que primero van a haber 1000 años en que Cristo va a reinar la tierra
y va a combatir el mal. Y la Biblia es clara. Él dice que al último día va a ser como un abrir y cerrar de ojos el juicio final. Y van a estar a su derecha los salvos y a su izquierda los que se pierdan, digámoslo así. Pero va a ser algo rápido. En realidad, este tiempo que tenemos, un tiempo especial, es donde se está enseñando y donde casi todo el mundo en este minuto conoce el Evangelio. Es el tiempo previo al tiempo final, que no sabemos cuánto va a durar. La Biblia dice claramente que solo el Padre sabe la fecha y la hora del día final, ni siquiera los ángeles ni el Hijo. Entonces no hay 1000 años, en ninguna parte de la Biblia lo dice, es una tergiversación. Si quieres podemos estudiar después más a fondo esto del milenarismo. ¿Te parece? ¿Me repite el concepto para buscarlo? Sí, milenarismo o quiliasmo. Milenarismo de milenio, milenarismo o quiliasmo, que enseña un reino terrenal de 1000 años. Ok. Gracias. ¿Aceptas que Cristo volverá una vez en gloria para el juicio final? Sí. Sí, porque él mismo dice, ¿verdad? Que él se va, pero va a volver fuera del pecado, va a volver en gloria, como el juez y como el rey de todo el universo, el rey de reyes y el señor de señores. Apocalipsis lo dice claramente. ¿Rechazas todas las formas de sincretismo religioso? ¿Entiendes lo que es sincretismo? ¿Me lo puede describir resumidamente? Sí, claro, por supuesto. ¿Entiendes tú lo que es sincretismo religioso, Pedro? No. No lo entiendo. Ok. Por ejemplo, cuando los católicos llegaron a estas partes, ¿no es cierto? O incluso antes, habían muchas creencias populares del pueblo. Y ellos trataron de que, por ejemplo, como la tirana, la fiesta de la tirana que en Chile es una fiesta de una india que se murió y que la mataron porque se unió a un tipo que era cristiano, y ahora es la Virgen de la Tirana. Entonces se supone que la Virgen de Andacoyo, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, la Virgen de la Tirana son todas manifestaciones de la Virgen, ¿no es cierto?, de María en diferentes momentos. Pero en realidad todas estas cosas son sincretismo. El sincretismo consiste en unir la creencia de un lugar determinado con la verdadera fe y religión cristiana, y entonces hacer un mix que sea aceptado por los lugareños, pero que no, donde no haya una conversión total. Entonces, ¿y qué dijo Cristo? Cuando había una falsa doctrina, dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con el sincretismo, porque tenemos que enseñar de la palabra de Dios pura y no buscar entonces que la gente, por ejemplo, aquí en Chile, las mandas, una persona va y se arrastra de guata y de punta y codo para llegar a la iglesia porque yo hice una manda para sanar a mi hijo. Eso es parte del sincretismo religioso, ¿verdad? O hay una iglesia allá en Viña del Mar que es de San Expedito. ¿La conoce, Julio? No. Ya. ¿Tú sabes quién es San Expedito? ¿Pedro? Lo he escuchado. No. Es un santo... ¿Cómo? Un santo que hace que las cosas sean fáciles. Que hace todo rapidito. Tú le pedís algo y te lo hace al tiro, San Expedito. Expedito, ¿ah? Justamente, algo que sea fácil. Entonces la gente va para allá y deja ofrendas y a la iglesia, una iglesia en Viña que tiene mucha plata, porque el cura se hace millonario ahí haciéndole cuento con San Expedito. Ese es el problema, ¿verdad? Y ahí es donde está el sincretismo religioso. Las creencias populares que la iglesia las adapta para que sean propias, pero un poco de levadura leuda toda la masa.
somos o no somos. El problema, Julio y Pedro, ya se lo he dicho ya, que para ser cristiano hay que ser fanático. Fanático de lo que creemos. No tenemos pie para dar otra opción, porque no existe la posibilidad. ¿Les queda claro eso? Sí, si no nos perdemos. Ok, tenemos que razonar, tenemos que pensar claramente. Yo no digo lo contrario, pero sí tenemos que creer de corazón lo que la palabra de Dios dice, porque todo es bueno, ok, porque la palabra de Dios no nos manda cortando una mano o golpearnos con látigos para perdonar los pecados. Cristo murió por ti, cabrito. Lutero se latigaba, se pegaba en la espalda para perdonar los pecados cuando estaba en la iglesia católica, cuando era un monje agustino. Y después se dio cuenta que el justo por la fe vivirá. Que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Pegarme latigazo? ¿Cortarme? No, claramente no. Entonces el verdadero cristianismo no nos hace mal. Siempre, siempre, siempre nos va a hacer bien. Nunca nos va a hacer mal. ¿Ok? Bueno, a veces sí, en un sentido quizá momentáneo. Es que me voy a enojar por mi hija porque está teniendo relaciones sexuales con su pololo y no les interesa casarse, les interesa pasarlo bien. A ver, cálmate, esto no es lo que queremos los cristianos. Queremos formar una familia, queremos un proyecto de vida. Si no quieren tener hijos, no lo tengan inmediatamente, no es una obligación inmediata, pero un proyecto de vida. La cosa no es para el hambre, ¿ah? Es para hacer un proyecto de familia. U otra vez, no, es que mi hijo no quiere, no le interesa ir a la iglesia, no quiere ir a la iglesia. Me enojo con él claramente. No le voy a decir, sí, hijo, felicitaciones. Voy a, en buena, tratar de llevarlo, pero no voy a estar contento porque no vaya. No lo voy a premiar porque no vaya. Cuidado con eso. ¿Ok? Por eso Cristo dijo, yo no vengo a traer paz, sino disensión. Voy a poner al padre contra la hija, al hijo contra la madre. 3 contra 2, 2 contra 3. Y eso específicamente cuando en una casa alguien cree y otro rechaza y trata de que el otro deje de creer. En cambio, Julio, en el caso tuyo ha sido todo lo contrario. Gracias a Dios, ¿verdad? Tú misma dices que tu hija, la fe de tu hija, te hizo tener más fe todavía. Eso es lo hermoso, que alguien de la propia familia lleve a otro a la fe verdadera, no a la fe de santitos, ni de ceremonias y rituales que no son cristianos, sino que a la fe verdadera, a la fe pura, para que cuando yo me muera y mi pareja se muera y mis hijos no estén conmigo, tenga la seguridad de que todos vamos a vivir en la eternidad junto con Cristo. Eso es lo que me da gozo en el alma y en el corazón. ¿Me entienden el punto? Si me tengo que enojar en esta vida, me voy a enojar. Obviamente que sí. ¿Estamos claros o no estamos claros? Sí, estamos claros. Ok. ¿Aceptas que debe separarse de maestros que persisten en la falsa doctrina? Sí, claramente. Lo decía yo ayer, ¿verdad? Con los mensajes que me llegan de una hermana ahí. Está bien, voy a hacer todo lo posible siempre, pero no me voy a enojar. Eso es lo que tengo que cuidarme, porque puede que ella lo esté mandando con ese objetivo al final, con hacerlo para que uno se moleste, ¿no? ¿Reconoces que debe haber unidad doctrinal completa antes de tener altar y púlpito en común? Sí. Lo que estamos hablando, ¿verdad? La necesidad de, para tomar la Santa Cena, de tener una fe en común, comunión, de eso se trata. Y finalmente, la última pregunta, Julio, ¿estás dispuesto a confesar públicamente la fe luterana según el libro de la Concordia, que es lo que estamos estudiando, pero
que sabemos que es totalmente bíblico. Sí. Perfecto. Ok. Eso es entonces las 140 preguntas que te acabo de hacer. Gracias por tus respuestas. Y todavía nos queda un ratito. Hagamos una lección justamente la que estábamos hablando de. Esta vamos a hacer. Perfecto. Voy a compartir con ustedes pantalla. Espérenme un segundo. Alcanzamos a hacer una lección, Julio, disculpa, no te pregunté. Tienes un ratito más todavía, ¿verdad? Julio. Se congeló. Pedro, ¿me escuchas? ¿Sí? Ya. Se congeló. Ahí Ahora, está. ahora sí, Julio. Tienes tiempo para hacer otra lección, ¿verdad? ¿Cortita? Sí, sí, sí. Ya, Sí, perfecto. sí. No, pero yo siempre te pregunto porque no quiero. Creo que ahorita se congeló la pantalla. Sí, no, sí me di cuenta, sí nos dimos cuenta que se congeló. Entonces aquí vamos a hacer varias cosas al tiro. Esta lección la preparé en un todo. Ok, veamos entonces el sentido de la lección. La mujer en la iglesia confesional luterana. Desde la perspectiva cristiana, la mujer tiene un papel relevante en la iglesia confesional luterana. Este papel se fundamenta en la fe cristiana y la creencia en que todos los seres humanos somos igualmente importantes ante los ojos de Dios. Para Dios somos todos iguales, ¿verdad? Estamos claros en eso. ¿Sí? Bien, se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se ve bien? Sí, está bien, está bien. Ya, perfecto. Ahora lo primero que vamos a ver aquí es la doctrina de las tres vocaciones, que es el orden de la creación. Primero, la familia o economía. El primer orden establecido por Dios en la creación, Génesis 1:28, 2 del 18 al 24. Aquí Dios obra a través de los padres, esposos, hijos. Es donde se procrea, se educa en la fe y se ejerce el gobierno doméstico. O sea, el hecho de que el hombre sea la cabeza de la familia. Nos dice ahí Efesios, Colosenses, detallan los deberes mutuos. Estudiémoslos un poquito. Tomen una Biblia, por favor. Leamos Génesis 1:28, Pedro. Y Efesios 5:22. Búscalo tú, Julio, y yo busco el Colosenses, por favor. Génesis 28, ¿cuánto? Génesis 1:28, el principio de la Biblia. 1. Cuando lo tengan lo lees nomás. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Perfecto. Ahí está formando la familia, entonces, que es la primera creación de Dios en realidad, la familia. ¿Y quieres leer Efesios 5:22 hasta el 6:4, por favor, Julio? Estás muteado. No tiene micrófono, Julio. ¿Estás muteado, Julio? Julio, estás muteado, tienes que dar el micrófono. Ok, ya, listo. Ya, Y creo ok, que un ok. momento se desconectó y no me había dado cuenta que se había quedado el micrófono desconectado. Sí, no sé, Ok, por eso te estábamos diciendo.
de las 5:22 a las 6, 4. hasta las 6:04. Bueno, dice la palabra del Señor así. Las casadas están sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criaros en disciplina y amonestación del Señor. Perfecto. Gracias. Y Colosenses dice algo muy similar, así que no es necesario leerlo. Ok, entonces aquí claramente se detallan los deberes mutuos. Y fíjate que en ninguna parte dice que el hombre es cabeza de su hogar para someter, para golpear, para dañar a su esposa. Muy por el contrario. Dice que el hombre es cabeza del hogar porque Dios lo hizo más fuerte. Porque Dios lo hizo con una mayor masa muscular. Porque somos diferentes el hombre de la mujer. Entonces lo hizo para cuidar, para proteger a su esposa, igual como Cristo cuida y da su vida. Cristo da la vida por la iglesia. Entonces es lo que Dios quiere de nosotros como maridos. No que de ninguna manera hagamos daño a nuestras esposas, sino que demos la vida por ellas incluso. ¿Entienden la diferencia? Pero Dios pone como cabeza al hombre, no a la mujer. Eso es el orden que Dios instauró. ¿Ok? Ya. La otra... Perfecto. La otra, cualquier duda me dicen. La otra vocación es... Perdón, Julio, dime. No, que está muy bien. Ah, ya, ok. La otra vocación es la iglesia, en el orden, ¿verdad? Que es el reino espiritual donde Dios obra a través de la palabra y los sacramentos para la salvación de las almas. Como lo dice Mateo, si quiere buscarlo Pedro, 16, 18 al 19. Aquí el ministro predica, administra los sacramentos y ejerce el oficio de las llaves. Es distinta del reino temporal. La iglesia es un poder aparte del Estado, del orden temporal. Pedro, 16. 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Perfecto. Y a ti te digo, Pedro, sobre esta roca, Cristo, ¿verdad? No Pedro, Cristo va a edificar la iglesia y obviamente le va a dar las llaves del reino y el oficio de las llaves, etcétera, etcétera. Ok. Y finalmente tenemos el Estado.
Ahí está el tercer orden de la creación, el orden civil, establecido por Dios para mantener la paz, y el orden externo mediante la espada. Dice, por ejemplo, veamos 2 Pedro 2, 13, 14, búscalo, Julio. Primera Pedro 2, 13 y 14. Primera Pedro 2, 13 y 14. Las autoridades civiles son servidores de Dios para castigar el mal y proteger el bien. No deben gobernar en asuntos de conciencia o de fe, porque como veíamos, cuando gobiernan en esos asuntos, nosotros no podemos hacer caso. Ok. Entonces, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya a los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Perfecto. Está clarito, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia nos habla de una familia como el primer orden, del reino espiritual de la iglesia como un segundo orden, y del Estado desde el punto de vista del orden civil como el tercer orden. Ahí está las tres vocaciones y el orden de la creación, que fue una de las preguntas que quedamos ahí pendientes. ¿Te acuerdas, Julio? Sí. Ya. Vamos ahora al papel de la mujer, que fue algo que tú me preguntaste que no lo tenías claro. Vamos leyendo uno cada uno. Primero leo yo adoración y obediencia. La mujer tiene un rol importantísimo como sierva de Cristo. Una vida devota y obediente a la palabra de Dios es necesaria para crecer en su relación con Dios y ser bendecida. ¿Alguna diferencia en esto con el hombre? No, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pedro, lee tú el servicio a los demás, por favor. La mujer también tiene la tarea de servir a los demás, dentro de la iglesia y fuera de ellas. Ayudar y dar de comer al necesitado es una característica propia de la mujer cristiana. Ok. ¿Alguna diferencia con el hombre? Tampoco, ¿verdad? Y vemos claramente que la mujer luterana, siempre lo veo aquí en mi casa, mi esposa, atendiendo a los pastores, atendiendo a las personas que vienen, es claramente una señal propia de la mujer cristiana. Y Julio, lee tú el último concepto, hospitalidad. Hospitalidad. La hospitalidad es otra forma en que la mujer puede servir a los demás en la iglesia. Esto incluye abrir su hogar y su corazón a los demás y acoger a cualquier persona que necesite consuelo y un lugar seguro. Perfecto. Y aunque nosotros los hombres a veces queramos abrir nuestro hogar, si la mujer no lo abre, claramente es muy difícil, porque ellas son las que mandan en la casa, ciertamente, ¿verdad? Eso es una verdad innegable. Vamos ahora a la mujer como creyente en la iglesia. Primero hablamos del estudio bíblico. Las mujeres también deben ser estudiantes de la Biblia, por supuesto, así como sus pares varones. Es importante para su crecimiento espiritual y el desarrollo de su fe. Pedro, tiempo de oración. La oración es una herramienta fundamental para la iglesia, para la mujer cristiana. Puede realizarla en cualquier momento y lugar, permitiéndole estar conectada con Dios y su propia esencia espiritual. No hay diferencia entonces tampoco. Ahora veamos, participar en la comunidad de fe. Julio. Ok, participar en la comunidad de fe es importante que la mujer participe en la comunidad de fe dentro de la iglesia, asistiendo a los servicios y colaborando con los demás miembros en diferentes ocasiones. Perfecto. Estamos de acuerdo en todo hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Cierto? Sigamos. Sí. Función de la mujer como esposa y madre. La maternidad es una de las misiones más nobles que puede tener la mujer. Esto implica instruir y educar a sus hijos en una vida cristiana en la que prevalezcan los valores y la ética. Pedro, matrimonio. El matrimonio es un plan de Dios para la humanidad y se encuentra en la raíz de la creación de la familia. La mujer tiene un papel clave en el casamiento, pues debe ser una compañera y ayuda idónea para su marido. Dedicación al hogar, Julio.
Ok, la dedicación al hogar y el cuidado de los hijos son responsabilidades importantes de la mujer cristiana. Esto implica cultivar un ambiente seguro y sano para su familia. Perfecto. No estamos diciendo que es exclusivo. Estamos hablando de que esto, de la labor de la mujer en el seno de una familia, donde el hombre también tiene el mismo papel, ¿ok? Eso hay que dejarlo claro. Estamos hablando del papel de la mujer en este caso estrictamente. Sigamos adelante. El papel de la mujer como ama de casa, cocina y alimentación. La mujer tiene un papel importante en la cocina y el hogar, manteniendo una alimentación saludable y nutritiva para su familia y para ella misma. Si el hombre es un buen cocinero, ¿está mal que el hombre juegue también un papel importante en esto? Por No, supuesto que no, No, claramente. ¿Ok? Limpieza y mantenimiento diario, Pedro. la limpieza y el mantenimiento diario del hogar es otra función importante de la mujer. Esto incluye la creación de una casa cálida y acogedora para su familia. ¿Ok? Y eso yo lo veo todos los días aquí en mi casa, claramente. Mi mujer se preocupa de todos los detalles. Yo también, mucho menos, sí, pero también me preocupo de eso. Jardinería y decoración, Julio. la mujer también puede hacer arreglos y adornos en su hogar y jardín, cuidando y embelleciendo el espacio donde vive. Ok, estas son cosas poco importantes, adiáforas, pero qué bonito es tener un hogar bien cuidado, con una... Yo tengo aquí plantitas hermosas, Pedro conoce aquí mi patio, mi pasillo, y en realidad los dos nos preocupamos de eso. A mí me gusta mucho también la jardinería y la decoración en todas las cosas. Qué bonito es tener un hogar acogedor para uno finalmente, ¿verdad? Sí. Vamos a otros temas. La mujer como profesional independiente. Todo lo que se haga sea para gloria de Dios en Cristo, nos dice la palabra. Libertad y autonomía. La mujer es libre para desarrollarse y llevar adelante su vida profesional, siempre y cuando esto no interfiere en sus principales responsabilidades como sierva de Cristo, esposa y madre. Claramente, si una pareja decide tener un hijo, la mujer no puede decir, ah, no, yo me voy a dedicar a mi trabajo, tengo al hijo el día que lo tenga y después lo dejo y que el hombre lo cuide. Porque los hombres no podemos amamantarlo, no tenemos el mismo instinto maternal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un cierto orden en este tipo de cosas, ¿verdad? Que tampoco decimos que es exclusivo ni excluyente, pero que sí la mujer tiene aquí una labor importante. Pedro, desarrollo personal y profesional. La mujer también puede crecer y desarrollarse personal y profesionalmente, fortaleciendo su capacidad de liderazgo y aprendiendo más acerca del mundo que la rodea. Ok, o sea, una mujer podría ser presidenta, una mujer puede ser senadora, claro que sí, no tenemos ningún problema con eso en el mundo y en las cosas que son del mundo. ¿Se acuerdan? En lo que hablábamos de este Estado, en el orden del Estado, las mujeres pueden ejercer poder sin ningún problema. Tercero, Julio, solidaridad y cooperación. La mujer puede ser una fuente de solidaridad y apoyo a otras mujeres trabajadoras y profesionales, buscando siempre el bienestar y la cooperación mutua. Ok, podría ser sindicalista, podría, etcétera, no hay ningún problema. Análisis crítico ahora del feminismo y la diversidad sexual. Pedro, lea acerca del feminismo, por favor. La visión del feminismo puede alejarse de las enseñanzas Suele. cristianas. Suele alejarse de las enseñanzas cristianas, ya que aborda la igualdad entre los géneros de una forma disonante con la autoridad y responsabilidades establecidas por Dios. Debemos recordar que el plan de Dios está por encima de nuestras reflexiones humanas. Claramente, ¿verdad? Dios los creó, hombre y mujer los creó. No tenemos nada más que hacer. ¿Ok? No, es que las mujeres pueden levantar pesas y tener más fuerza que los hombres. Falso. ¿Ok? Claramente que sí. No, es que la mujer puede hacer pipí y orinar súper lejos.
creo que no. ¿Ok? Entonces, hay cosas que la mujer no puede hacer simplemente. Hay cosas que el hombre no puede hacer. No podemos tener hijos o hijas. Claramente que no. Entonces, el feminismo quiere hacer ver que la mujer puede más que el hombre. En algunos casos puede lo mismo, en algunos casos puede igual o más, pero nunca son iguales. Cada uno tiene su papel en la familia y el papel que Dios nos ha dado. ¿Tenemos alguna duda con eso o no? No. No. Ok. Julio, diversidad sexual. Es importante respetar y amar a todos los seres humanos, incluyendo a aquellas personas con orientaciones sexuales distintas. Sin embargo, la enseñanza cristiana establece que el matrimonio solo debe realizarse entre un hombre y una mujer. Y esta es la verdad que debemos seguir y transmitir como cristianos. Ok, Julio, los tres vamos a hacer una cosa hipotética, que puede ser que más adelante así lo sea. Los tres somos parte de la directiva de la iglesia. Y viene una pareja de muchachos, ambos, chicos, ambos, hombres, ambos, y quieren que el pastor los case. Ustedes como directiva, ¿qué opinan? No. No, está contrario Las a, escrituras. a nuestro ser. Pues. Ok, quieren venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Ustedes qué opinan? Sí, pueden escucharla. No hay problema. Por supuesto, pueden escucharla, pueden venir, asistir a la iglesia. Jamás le vamos a prohibir a nadie, ni los vamos a mirar feo, porque los vamos a respetar, los vamos a amar, igual como todo ser humano. Vamos a tratar de que entiendan, ¿ok? Que si nacieron con alguna desviación o con algún problema, o como se llame hoy día, ¿verdad? Nosotros lo entendemos. Pero es lo mismo que un ladrón. Un ladrón, si se arrepiente, devuelve lo que robó, está perdonado. Un homosexual que no practica la homosexualidad también va a estar perdonado por Dios. Pero si la practica, ahí tenemos un problema, claramente. ¿Ok? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la mujer y el pastorado. La doctrina luterana confesional sostiene que el oficio pastoral, ministerio público de palabra y sacramento, está reservado para hombres, basándose primero en 1 Timoteo 2, del 11 al 14. Leo: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí hay un pasaje. Pedro, ¿quieres leer 1 Corintios? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ok, sigamos adelante. Y veamos los argumentos luteranos confesionales. Primero hay un orden de la creación. Pablo apela al orden creacional. Adán primero, luego Eva. No a las condiciones culturales que son temporales, que son una moda. Antes las mujeres no tenían derechos, ahora los tienen y no tenemos problema con respecto a eso. Pueden ser presidentas, claro que sí, pero pastoras de una congregación, no, claramente. Oficio pastoral versus sacerdocio universal. Aunque todas las mujeres cristianas participen del sacerdocio de todos los creyentes y pueden testificar, enseñar en contextos apropiados, ¿ok? Como lo dice Priscila con Aquila, instruyendo a Apolos, pero en privado, el oficio público de predicación
y administración de sacramentos en la congregación es distinto, porque es público, y ese oficio lo ejercen solamente los hombres. ¿Ok? Que, repito, no significa que las mujeres no tienen derecho en la iglesia. ¿Ok? Pero sí no se pueden parar adelante porque están pasando el orden de la creación, se están poniendo sobre el hombre en la iglesia, y lamentablemente Dios nos hizo primero a nosotros. Lamentablemente digo porque también así caímos en tentación y caímos en pecado. Deberíamos haber sido más inteligentes. Cuando a la mujer la serpiente le habló, las serpientes no hablan claramente. Y claramente había de todo en el jardín del Edén. ¿Por qué teníamos que comer esa frutita que Dios dijo que no comiéramos? Que simboliza claramente la desobediencia del ser humano. Y entonces la serpiente engañó a la mujer le dio de comer al hombre. Y nosotros, como somos tontos, siempre le hacemos caso a las mujeres. Desde el principio. ¿Ok? Así es la vida. Y eso es la verdad, lamentablemente. ¿Ok? No tenemos pretexto con eso. No podemos decir, no, es que las mujeres tuvieron la culpa. Nosotros tuvimos la culpa. Aceptémoslos como machitos. Pero claramente en lo que estamos y lo que nos basamos es el orden de la creación. Dios hizo primero al hombre para que sea cabeza del hogar, cabeza de la familia y cabeza de la iglesia. Y hay un precedente apostólico también. Cristo eligió solo a hombres como apóstoles, y los apóstoles ordenaron solo a hombres como presbíteros y obispos. Por ejemplo, cuando se habla en 1 Timoteo y 1 Tito, dice que el presbítero o el obispo debe ser marido de una sola mujer, y no dice que la mujer debe ser esposa de un solo marido. O sea, la orden está dada para los hombres. ¿Ok? Y es importante esta distinción y hay que tenerlo claro siempre. Esto no implica inferioridad de la mujer. En Cristo no hay hombre ni mujer. En cuanto a salvación, así nos dice Gálatas 3:8, ni judío, ni gentil, ni griego, todos tienen salvación por igual. Esto es una cuestión de orden y función, no de valor o dignidad. Y cuando la mujer se eroga a estas cosas, está transgrediendo la palabra de Dios como la hemos transgredido tantas veces. Eso es lo malo. Por eso los luteranos confesionales tenemos claras estas cosas y decimos que no, simplemente. ¿Ok, Julio? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ok, y entonces, para que te des cuenta, no es una cuestión de menospreciar a las mujeres o que las mujeres pudieran saber más teología o menos teología. No ese es el punto. Es el orden que la Biblia indica. Y nosotros hacemos lo que está en la Biblia. Si no, ¿para qué? Porque si empezamos, y esto es importante, un poco de levadura leuda toda la masa. No, es que ahora las mujeres tienen los mismos derechos y los homosexuales se casan, entonces dejemos que las mujeres sean pastoras, hagamos un matrimonio entre hombres o entre mujeres. Entonces, si empezamos a distender, a ser elásticos, a permitir cualquier cosa, vamos a permitir literalmente cualquier cosa. ¿Cristo murió? No, fue una mentira eso. En realidad Cristo lo agarraron y lo bajaron de la cruz y lo resucitaron y después lo hicieron pasar como que revivió. ¿Podemos pensar así si dejamos pasar las cosas anteriores? Claramente sí, ¿verdad? Cualquier cosa podemos pensar. Podemos pensar cualquier cosa y cambiar cualquier cosa. Entonces, es una carga ser confesional. Es una carga ser cristiano, creer en las Escrituras como una verdad innegable. Pero aceptemos esa carga como machitos, claramente. Y por eso nos preocupamos de leer bien, de hacer bien los cultos. Porque qué triste cuando viene una mujer y lee mucho mejor que los hombres que leen arriba, por ejemplo. ¿Sí? Es vergüenza para el hombre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Leer, preocuparse de preparar las lecturas, leerlas con ganas, con fuerza, etc. Aquí tenemos que tratar de hacer las cosas
lo mejor porque son para Dios. ¿Ok? Estamos predicando la palabra de Dios. Eso es lo que me mueve a mí cada semana a hacer un buen culto, a hacer una buena guía de culto, a hacer un buen sermón, a hacer las cosas lo mejor posible, porque debemos dar las primicias a Dios, no como ley, sino que como amor cristiano. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Sí. Y lo mismo para ustedes, cabritos. No cambia nada. Conclusión. En conclusión, podemos decir que la mujer tiene un rol importante en la Iglesia Confesional Luterana y en la vida en general. Este papel se fundamenta en su fe en Cristo, su función como esposa y madre, la dedicación al hogar y su capacidad para trabajar y liderar siendo profesionales independientes. Todo esto se desarrolla siguiendo los valores y principios cristianos que han orientado a la humanidad por siglos y dando gloria a Dios por todo y en todo en Cristo, nuestro Salvador. Y las mujeres luteranas que tenemos en nuestra congregación, gracias a Dios, así lo entienden y no tienen ningún problema con esto. Pueden llegar a ser presidentas, pero pastoras de la congregación, no. ¿Ok? Ok. Bien. Este es uno de los temas que te tengo preparado, Julio. Entonces, ¿qué nos queda? Son las 9:26, ya estamos bien todavía, empezamos a las 8, a las 9:30. Nos queda ley y evangelio, el oficio de las llaves y el tema de la oración. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a estudiar un poquito más eso? Entonces, si quiere, veamos el oficio de las llaves también hoy día porque es cortito. ¿O no? ¿O terminamos? No, a ver, vamos al oficio de las llaves. Ya, ok. Vamos al oficio de las llaves. Es muy cortito, así que no hay problema. Ahí yo además tengo que estar explicando un poquito, pero no hay problema. El oficio de las llaves. La definición. El poder especial que Cristo dio a su iglesia en la tierra de perdonar los pecados a los pecadores penitentes, es decir, a los que se arrepienten, y retener los pecados a los impenitentes, es decir, a los soberbios de porquería que no quieren arrepentirse, que van a seguir en su pecado y que les da exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, veamos los textos donde se habla de esto. Pedro, por favor, lee Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, aquí hay una cosa importante. Algunos dicen, no, es que Dios le dio este oficio únicamente a los apóstoles. Pero claramente Cristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones y enseñarles lo que yo os he enseñado, ¿verdad? Entonces nosotros somos discípulos de los discípulos de los discípulos y seguimos en ese paso, ¿verdad? Por tanto, así también, como le dijo a Pedro y le dijo a los discípulos en dos momentos diferentes, les dio este poder de las llaves, también lo da a la iglesia como sacerdocio universal. ¿Ok? Sigamos leyendo y después voy a explicar más esto del sacerdocio universal y el llamamiento divino. Julio, Mateo 18:18. Sí. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso se lo dio a todos los discípulos, ¿verdad? Y Juan 20:22-23, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces, aquí hay una cosa clara. Todos los cristianos tenemos el poder de retener o de remitir. Cuando alguien que peca contra mí o contra cualquiera de ustedes, un hermano normal, y viene a su hermano y le dice, oye, discúlpame, en realidad no quise hablar eso de ti, se me pasó la boca, no debo hacer esas cosas, lo reconozco,
perdóname como hermano, te prometo que no lo voy a hacer nunca más. ¿Qué es lo que hace un cristiano ante ese caso? Sí, no te preocupes, estás perdonado, no vuelvas a hacerlo porque me dolió, me molestó, me heriste sinceramente, por tanto no lo vuelvas a hacer, pero te perdono. Ese pecado queda perdonado y entonces remitimos, es decir, desatamos tanto en la tierra como en el cielo y no hay pecado. ¿Está claro? Claro. De la misma forma lo hace el pastor en el culto. Cuando hacemos la invocación, cuando confesamos nuestros pecados, todos seguramente hemos cometido, como decimos, pecado contra todos los mandamientos, ¿verdad? Y preferimos decir que pecamos contra todo y que Dios nos perdone por todo, a decir, no, en realidad yo no he pecado tanto esta semana, a ver, creo que tengo 1 o 2 pecados. Mentira, ya te estás pecando de orgullo ya. Seamos como el publicano, sé propicio a mi Señor, simplemente. No como el fariseo que decía, no, yo soy mejor que este, yo doy diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, no, yo soy mucho mejor. Entonces ahí estamos siendo falsos. Por tanto, cuando confesamos nuestros pecados públicamente, como lo hacemos cada domingo, y Pedro en este caso o yo les doy la absolución, es como si Cristo mismo la diera. ¿Ok? Entonces ahí vemos la diferencia entre el sacerdocio universal, la potestad que tenemos todos nosotros de perdonar al otro que nos hace un pecado específico, o el perdón público que lo hace el pastor a la congregación. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ya. Y hablamos de 2 llaves entonces. Una llave que ata, que retiene. Declarar que los pecados de los impenitentes, de los que no se arrepienten, están retenidos hasta que se arrepientan, ¿verdad? Y la otra llave es la que desata, que absuelve. Declarar el perdón de los pecados a los penitentes arrepentidos. Ahí estamos hablando siempre y tenemos que tener claro, ¿se acuerdan que les dije cómo usar esa llave? Si alguien no se arrepiente, yo no debo dar el perdón público, porque estoy condenando a esa persona al infierno. Tiene que arrepentirse, tiene que darse cuenta que pecó, para que realmente haya arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿hay perdón? No. Lamentablemente no. Cristo murió, dio su vida por nosotros, por fe en Él vamos a llegar a la vida eterna. Pero no tenemos fe si no nos arrepentimos. Ahí es donde está el punto. Si por fe nos damos cuenta que realmente Cristo murió por mí, yo no quiero seguir pecando. Voy a tratar de no pecar porque es la carga de pecado que Cristo sigue cargando en la cruz por mí, claramente. ¿Ok? Entonces trato de no pecar. Pero si peco, me arrepiento, Cristo me perdona nuevamente. Por eso somos simul justus and peccator, simultáneamente justos y pecadores. ¿Se entiende eso? Ok. Sí. ¿Qué es el oficio de las llaves? Nos dice el Catecismo Menor de Lutero. Es el poder especial que Cristo dio a su iglesia en la tierra de perdonar los pecados a los pecadores arrepentidos, pero de retener los pecados a los impenitentes mientras no se arrepientan. Es muy simple. ¿Ok? Entonces, hay una confesión y absolución privada, el pastor absuelve individualmente al penitente. Ya creo que te hice el comentario, Julio. La confesión privada se puede hacer y se hace sobre todo cuando ustedes en algún momento piensan que han hecho un pecado muy grande, que en realidad tienen problemas para creer que Dios les va a perdonar este pecado y recurren a mí como pastor para decirme, pastor, hice esto, estoy arrepentido, pero realmente es algo tan grave que no sé si Dios me perdona. Y ahí el pastor tiene que explicarle que realmente Dios lo perdona siempre, cuando él está arrepentido de corazón. Por eso es necesaria la confesión privada, para enseñarle a la persona el amor de Dios, enseñarle el Evangelio de Cristo.
Si la persona no está arrepentida, el pastor lo que le va a enseñar es ley, claramente. Pero si la persona está arrepentida, evangelio. Después está la absolución pública, lo que hemos hablado en el culto. El pastor declara el perdón a todos los creyentes arrepentidos, y eso es absolutamente válido cuando las personas se arrepienten de corazón. Si hay alguien que no se arrepienta, bueno, yo fui infiel, me voy a arrepentir hoy día, pero mañana voy a volver a ir al motel. Ahí tengo un problema, ¿ok? Claramente, ahí no hay un arrepentimiento verdadero, ¿ok? Aunque pasado mañana me arrepienta de nuevo, en una semana voy a estar volviendo. No, hay que arrepentirse, ¿ok? Definitivamente, y enmendar el rumbo. De eso se trata, ¿ok? Y también el oficio de las llaves tiene que ver con la disciplina eclesiástica. Leamos rápidamente Mateo 18, 15 al 20. Tú lo lees, Pedro. Ay, un momento. Mateo 18, del 15 al 20. 20. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Dice. Esta es la manera que la iglesia disciplina a las personas que cometen un pecado público. Por ejemplo, si nosotros supiéramos que hay un hermano que está adulterando contra su esposa y queremos que se arrepienta, veamos cómo lo hacemos. Pedro, lee nomás. 18, 20, ¿no es cierto? Del 15. Del 15. Mateo 18, Ya del está. 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere... Perdón, ese es el primer paso. Ve tú. Ahora veamos el siguiente, el 16, Pedro. Mas si no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Este es el segundo paso. Primero anda tú y dile, cabrito, te caché que te estáis portando mal. No, aquí y allá, cambia tu actitud. No me interesa. Ok, entonces voy, agarro a un hermano y le digo, vamos a hablar con este que se está portando mal y va a tener problemas, va a perder su matrimonio, va a perder sus hijos, va a perder todo si sigue así. Vamos y hablamos. Sí, ok, entiendo, voy a cambiar, listo, ganamos a un hermano. No, déjenme en paz, tranquilo, yo sé lo que hago. Paso 3. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Sigo? Al 20. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Perfecto. Entonces, esa es la disciplina eclesiástica. ¿Y cómo se traduce la disciplina eclesiástica? Finalmente, cuando la persona no escucha ni siquiera a la iglesia, entonces viene la excomunión. No le permitimos tomar más la Santa Cena. Nunca lo vamos a echar de la iglesia. La persona puede seguir asistiendo porque queremos que siga escuchando la palabra de Dios, para que la palabra de Dios ablande su corazón y lo lleve al arrepentimiento. ¿Ok? Y si él se arrepiente finalmente, vuelve a ser hermano, vuelve a tomar la Santa Cena y aquí no ha pasado nada. ¿Se entiende esta disciplina eclesiástica? Sí. Perfecto. Y todo esto en relación al oficio de las llaves. Atamos y desatamos. ¿Ok? Era una lección cortita, ¿ven? Buenísimo, importante. Sí, son cosas súper importantes, ¿no? Y vamos a seguir estudiando esto cuando estemos ahora en el Catecismo de Lutero. Lo vamos a volver a repasar mucho más largamente.
Y tema muy bonito este conocimiento, muy bonito. Perfecto. No te escuché bien, Julio. ¿Qué dijiste, perdón? Muy bonito este conocimiento. Ah, así es. No, de todas Muy maneras, bonito. esto nos hace bien a todos saber que los hermanos no están para copuchar, no están para hablar mal del otro, estamos para ayudarnos cuando corresponde. Tanto cuando tenemos una pena para darnos la mano y un abrazo, como para cuando estamos haciendo lo malo, que apliquen ley contra nosotros. ¿Me entienden el punto? Sí, De eso se trata la iglesia, finalmente. Esa es la manera de entender a la iglesia. No de un par de viejas copuchentas que están diciendo, no, es que Pedro está haciendo esto, que Pedro está haciendo lo otro. No. Sino que vayan y le digan directamente, sabe que Pedro, usted está aquí con un problema, cuidado. ¿Ok? Por decir algo para que ustedes me entiendan. Esa es la manera de proceder en la iglesia. Siempre con orden y decentemente. Así dice Efesios, que debe ser siempre la palabra de Dios. ¿Ok? Ok. Entonces, Julio, como te digo, nos queda una lección más. Y si hacemos esta lección y ese mismo día podemos ver también ¿cómo se llama? El orden del culto. Cómo va a ser la ceremonia para que tú la entiendas. ¿Te parece? bueno, sí, sí. Este domingo en la iglesia me sentí muy bien, pues me sentí así como que ahora entiendo, comprendo, y porque claro, las primeras veces que asistí a mi reunión, pues, claro, lo hacía como que leía y como que algo así como que, bueno, no sé, pero ahora así como que lo siento, lo vivo, lo disfruto, pues, y estoy tan tranquilo en la iglesia. Qué bien, pues sinceramente, Julio, eso es lo que queremos. Que las personas vayan a disfrutar del alimento. No que sea una cosa como que, algo escucho, algo pasa por aquí, pero no entiendo nada. Y ese es el problema de la mayor parte de la iglesia. La gente va, escucha, pero no entiende. Entonces, por eso es tan necesario. No nos quedemos en la primera parte, ir y predicar, sino que enseñarles todo lo que yo os he enseñado. Eso es fundamental. La Sí, enseñanza es fundamental para que las personas entiendan y se sientan bien con la palabra de Dios realmente. No vemos a no, un de Dios verdad. abusador, no vemos a un Dios castigador, vemos a un Dios de amor que realmente aún las cosas malas que nos pasan muchas veces son para nuestro bien, para nuestro crecimiento, porque Dios todo Sí, lo lleva para bien a las personas. ¿Ok? sí. Ok, es un Dios de misericordia, Y de gracia, de justamente. gracia. Eso es una gran verdad. ¿Le sirvió a usted también la clase de Pedro? Sí, montones. Siempre es Sí, Sobre edificante, todo ¿no la es última cierto? parte. ¿Cómo? Sobre todo la última parte. Y aquí, como Cierto que dice la sí. llave. Sí, no, sí. Eso no. Ahorita tomé nota de algunos puntos para volverlo a repasar, para volver a leer, porque es muy bueno, muy bonito, muy bonito. Sí, todo lo que estamos viendo ahora, lo que empezamos a ver el día martes del Catecismo de Lutero, todos estos puntos los vamos a repasar en el Catecismo, así que, y claro, en mucha más magnitud. Así que ahí vas a tener tiempo de volver a repasar y de aprender todas estas cosas nuevamente. Así que no te preocupes Sí. por eso, porque lo vamos a seguir viendo. Siempre me acuerdo de una sobrina mía que tengo, que ella, yo creo que ya tiene menos de un año en el camino del Señor, leyendo la palabra, y ella dijo, en nuestra reunión que nosotros tenemos, que no la hemos tenido más, ella dijo, bueno, ¿y dónde estaba yo? Creo que lo he repetido varias veces. ¿Dónde estaba yo que me había perdido todo esto? Y eso que ella es joven, ella debe tener como 20, 25 años. Porque claro, ella conoce la Biblia, la palabra, y dice, ¿dónde estaba yo que me había perdido todo esto, todo este tiempo? Así, Lo importante, Julio, es que en esta vida nunca es tarde. Lo mismo que yo le decía a Pedro el otro día.
Pedro también piensa lo mismo, ¿no es cierto, Pedro? Sí, me estoy dando cuenta que es algo común Así en las es. personas de cierta edad. Aunque tengas 15, aunque tengas 25, aunque tengas 70, cuando te das cuenta y aprendes la palabra de Dios, dices, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me preocupé antes? Pero Dios es el que mueve nuestros corazones. Dios sabe los tiempos, Sí, sabe nuestros tiempos. Entonces, sí, no tenemos que pensar en lo que no hemos hecho, sino que mejor pensemos en sí. todo lo que nos queda por hacer, que lo voy a hacer con gozo y con la seguridad de que tenemos el poder y la fuerza de Cristo en nuestras manos. ¿Ok? Sí, Ok. así es. Bien, terminemos esta clase entonces, Julio. ¿Quiere hacer una oración usted ahora? Pastor, y este material que usted nos mostró, ¿no lo va a hacer llegar esta presentación? Sí, claro, por supuesto. Por todo lo que tú quieras te hago llegar, no tengo problema. De hecho, ¿te refieres a la grabación o quieres el PowerPoint como tal? El PowerPoint como tal. Sí, te lo puedo mandar, no hay ningún problema. Y lo voy a mandar a imprimir. ¿Ok? Necesito Ningún problema. leerlo. Te lo adjunto, Vale, terminando la clase, te lo adjunto inmediatamente al WhatsApp. vale, vale, gracias. Ok. Julio, ora por favor entonces y nosotros te escuchamos. Bueno, amado Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, eh, seguir tu palabra. Te amamos por esto, sabemos que tú también nos amas y deseas lo mejor para nosotros. Y con nuestro esfuerzo, pues, esperamos servirte mejor, hacer solo lo que a ti te gusta. Y, Señor, danos, pues, esa fortaleza, esa entereza para continuar en tu palabra. Te bendecimos a mi iglesia, bendecimos a todos nuestros compañeros, Señor. Bien. En Cristo oramos y confiamos. No, se quedó congelado, Julio. Ah, Ok. bueno, no hay que hacer. En Cristo oramos, porque en Él creemos y confiamos ciertamente. Amén. Amén. Perfecto. Bien, pues. Listo. Chao, Amén. chao. Estaba silenciado. Sí, sí, estaba. Me he dado No, no, lo cuenta. que pasa es que se congeló la imagen, Julio, y se te congela la imagen y Sí, se te silencia la cámara. Ese es el tema. sí. Gracias, Julio, por tu Bueno, dice mi oración. oración aquí. Sí. Y gracias también. Despidámonos entonces, pues. Julio, comienza a despedirse usted, por favor. Bueno, don Pedro, gracias. Pastor, gracias y mil bendiciones. Encantado, pues. Igualmente, bendiciones para ti y para toda tu familia también. Pedro, ¿quieres despedirte también? Gracias. Sí, gracias, Pastor, por la clase. Gracias, Julio, por participar. Y siga adelante. Que la fe te acompañe Gracias. y te mantenga unido a nuestro Señor Jesucristo. Y a Ok, Dios. ¿y Gracias. será posible que nos juntemos el jueves, Julio, en la tarde? Sí, sí, Ya. Y para tratar de terminar con todo entonces el jueves, ¿te parece? Sí, hasta la sí, misma hora, a las 8. sí, Claro, misma hora puede ser a las 8, justamente sería una buena Sí, posibilidad. Ya. sí, está bien. Porque martes y miércoles tenemos las otras clases, entonces el jueves terminamos si Dios lo permite. listo. Sí. Bien, Chao, pues, chao. Chao, chao. nos Amén. Dios vemos. lo bendiga. Chao, chao, Cuídense. bendiciones. Que tengan un buen descanso.